Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio que ha sido pensado para procurar la difusión de la cultura de la Constitución. Quédense con nosotros para disfrutar de todo el contenido que les traemos esta semana. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. De hacer comprensible la importancia de la Constitución. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. La Constitución tiene un contenido riquísimo. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Saludos amigas y amigos. Nancy Brito les acompaña para compartir con ustedes las informaciones de esta semana. Con una entusiasta asistencia, la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos, durante la presentación de los jueces en la provincia Santa Cruz del Ceibo. Recordó la impronta histórica de El Ceibo, ya que desde sus orígenes hizo frente tanto a los colonizadores como a las dictaduras y luchó en pro de la independencia y la restauración. Destacó que los ceibanos han sabido jugar su rol en la historia de nuestro país. Propongo abordar el tema de la conferencia con el manifiesto propósito de hacer comprensible la importancia de la Constitución y la protección que el Tribunal Constitucional ofrece a los derechos fundamentales, tocando 4 componentes que entiendo esenciales. Primero, perfilando el estatuto y los fines del Tribunal Constitucional. Segundo, abordando los derechos fundamentales. Tercero, analizando el sistema de garantías de estos derechos. Y por último, la protección que el Tribunal Constitucional ofrece a los mismos. En el acto encabezado por el magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, participaron los jueces Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Gómez Vergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, así como también el secretario Julio José Rojas Báez. Respecto al primer componente, recordó, entre otros aspectos, que la Alta Corte es el órgano del Estado Dominicano encargado de mantener el respeto y supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales de las personas. En cuanto al componente relativo a los derechos fundamentales en la Constitución, señaló que una de las funciones más populares y relevantes de los tribunales constitucionales en el mundo es garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales. Citando al reputado jurista Luigi Ferrajoli, acotó que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de su estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad para obra. Dijo que los mismos se caracterizan porque corresponden a todas las personas, independientemente de su raza, clase social, ideología religiosa o política, gozan de reconocimiento constitucional e internacional, ya que no solo están consagrados en nuestra Carta Magna, sino que, además, se encuentran inmersos en convenios internacionales de los cuales la República Dominicana forma parte. Son tutelables en virtud de que la violación o desconocimiento por parte de particulares o los funcionarios públicos puede ser perseguida ante los tribunales en función de los distintos procesos jurisdiccionales que señala la ley. Los mecanismos procesales para hacer efectivos ante el Tribunal Constitucional la garantía de estos derechos, esto es, lo que el tribunal puede hacer para la protección efectiva de estos derechos, constituyen la acción directa de inconstitucionalidad, la acción de revisión de sentencias de amparo y el recurso de revisión constitucional de sentencias jurisdiccionales. Asimismo, explicó el sistema de garantías de los derechos fundamentales. Indicó que el sistema de garantías es el conjunto de mecanismos procesales diseñados para resguardar la protección y efectividad de los derechos fundamentales de las personas.
precisó que este ejercicio jurisprudencial del órgano respecto de los derechos fundamentales constituye un acervo que ha contribuido a fortalecer el régimen formal de los mismos. Continuando en el mismo escenario, los jueces del Tribunal Constitucional recibieron varios reconocimientos durante su presentación en el Ceibo. Y es que actividades como esta permiten que interactúen el tribunal y los ciudadanos en toda la geografía nacional. Constituye para nosotros un honor, un privilegio el hecho de que se haya escogido nuestra provincia como escenario para la presentación de los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El primero de los reconocimientos fue otorgado por la Sala Capitular de la Alcaldía, que mediante resolución 4 de junio del 2017 los declaró huéspedes distinguidos, la cual está firmada por Pablo Chalas, presidente, y Carmen Ciprián Ledesma, secretaria. El pergamino contentivo de la resolución fue entregado al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, por una comisión integrada por Chalas y Víctor Lorenzo Ávila, presidente y vicepresidente de la Sala Capitular, respectivamente. El gobernador civil, Gerardo Alfredo Casanova Jiménez, entregó una placa de reconocimiento, al igual que el senador Santiago José Zorrilla, en nombre de la Oficina de Gestión Senatorial. De verdad que hoy es un día muy especial para nuestra provincia, de tener personas tan honradas como ustedes, tan distinguidas, que han venido a celebrar el 5º aniversario del Tribunal Constitucional a nuestra provincia del Ceibo. Los jueces del Tribunal Constitucional recibieron placa también del doctor Guillermo Manuel Nolasco, presidente de la seccional del Colegio de Abogados, doctor Héctor Julio Berroa, presidente del Colegio de Notarios, y Manuel Valera Castillo, en nombre de los directivos del Club Faro de Icayagua, donde se desarrolló la actividad. En reciprocidad, el magistrado Ray Guevara, en nombre de los jueces de la Alta Corte, entregó un juego de las publicaciones de la Alta Corte a las autoridades y personalidades presentes. El Tribunal Constitucional participó en el Seminario Iberoamericano sobre protección multinivel de los derechos humanos, según informó el organismo. El Pleno de la Alta Corte designó para asistir al evento a la señora Laia Rojas, asesora de la presidencia de este órgano, en respuesta a la invitación escrita efectuada por el magistrado Pedro González Trevijano, secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, CIJC. El seminario lo organizó la CIJC y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID del 5 al 7 de junio y se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Guatemala. La actividad forma parte del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe como parte del Programa de Fortalecimiento en Materia de Formación y Conocimiento. El Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Médico Dominicano desarrollaron un conversatorio en el que abordaron varios temas, empezando con los derechos, garantías y deberes fundamentales del sector salud, así como la responsabilidad civil a la luz de la Constitución del 2015. La magistrada de la Alta Corte, Ana Isabel Bonilla, al encabezar la jornada, explicó que el Tribunal Constitucional persigue compartir criterios con algunas áreas profesionales, para que a su vez se conviertan en agentes multiplicadores del contenido de la Constitución, logrando el objetivo de producir una cultura constitucional. En el Estado social no debe haber ciudadanos que se acuesten sin comer. No debe haber niños pidiendo en la calle y que no puedan ir a la escuela. No puede haber una persona que requiera de una cirugía en un centro público que no se le pueda dar. En el caso de los médicos, dijo que centraron el diálogo en esos derechos fundamentales con perspectivas al profesional de la salud, citando el derecho a la integridad, a la no violencia, a la vida y a preservar la dignidad de los pacientes, entre otros. En este conversatorio trataron de determinar cuál es el límite del ejercicio del médico y cuál es el derecho del médico. Hablamos de medios o resultados. Se ponderó también hasta qué nivel se compromete el médico en su responsabilidad civil.
y responsabilidad penal. En tanto que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, externó la inquietud de ¿por qué tantos médicos están estudiando Derecho? Para su mejor preparación, para abarcar más aspectos de la sociedad, para defender más a sus médicos o para ser verdugo de sus propios médicos, porque han fracasado en su profesión como médicos o porque han triunfado mucho o porque buscan una profesión que les genere más intereses económicos o porque van a defender a los médicos de la sociedad. Muchas interrogantes. El Tribunal Constitucional de los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales, las garantías a los derechos fundamentales, es el tema que abordó el magistrado Franny González, juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. La segunda conferencista, la licenciada Maycar Mejía, letrada de adscripción temporal del Tribunal Constitucional, abordó los derechos, garantías y deberes fundamentales con perspectiva al profesional de la salud. La actividad realizada en el auditorio del Colegio Médico Dominicano el sábado 10 de junio, en curso, fue coordinada por el Departamento de Capacitación e Investigación del Tribunal Constitucional, a cargo de Francia Manolita Sosa. Continuando con las capacitaciones, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Periodistas anunciaron que desarrollarán un conversatorio, esta vez dirigido a los comunicadores de las provincias Atomayor y El Ceibo. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 24 de este mes en el Salón de Actos del recinto de la UAS. Hasta aquí con las informaciones. Nancy Brito estuvo con ustedes, pero no le cambie. Luego de la pausa compartiremos con ustedes un importante reportaje sobre el movimiento 14 de junio, nuestra entrevista central y mucho más contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores
que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 68. Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. A raíz de la reciente conmemoración de un año más del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en el reportaje de la semana conoceremos la historia del movimiento 14 de junio y sobre sus principales líderes. Veamos. El reportaje. Este símbolo se ha escrito cientos de veces y al verlo las personas procuran descifrarlo, descubrir por qué surgió y su significado. Hablamos del desembarco del 14 de junio de 1959, o más bien de una expedición armada. Nuestra historia registra que meses después de que el doctor Fidel Castro alcanzara el poder en Cuba, al frente de un movimiento guerrillero contra la dictadura de Fulgencio Batista, le ofreció ayuda económica a jóvenes dominicanos de diferentes estratos sociales, ideologías políticas y credos religiosos, exiliados en Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y en otros países, para que arribaran a la finca Mil Cumbres, situada en Pinar del Río, Cuba, a entrenarse para la lucha armada contra el régimen despótico de Rafael Leónidas Trujillo. Castro prefirió la designación de Enrique Jiménez Moya como enlace oficial entre los dominicanos y los instructores cubanos. A raíz de un congreso se constituyó formalmente el Movimiento de Liberación Dominicana. En marzo también llegaron a Cuba más de 300 voluntarios de varios países de América que integraban la agrupación Unión Patriótica Dominicana, resaltando entre ellos Francisco Castellanos, Juan Isidro Jiménez, Luis Aquiles Mejía y otras figuras políticas del exilio antitrujillista. El propósito era rescatar la patria de Duarte, tras 3 décadas de ejercicio ilícito del poder, época en la que las masas eran presas de la tortura y el miedo. Al atardecer del 14 de junio de 1959, aterrizó en el aeropuerto de Constanza un avión C-46 Curtiss camuflado con las insignias de la aviación militar dominicana, piloteado por el soldado venezolano Julio César Rodríguez y el copiloto cubano Orestes Acosta. Descendieron 54 jóvenes al mando del comandante Enrique Jiménez Moya,
con la misión de internarse en las montañas de la Cordillera Central e iniciar desde allí la gesta que marcó el antes y el después del indicado régimen. El piloto condujo su nave enfilando por donde había aterrizado mientras era impactada por disparos de ametralladora procedentes de la guarnición encargada de la vigilancia y cuidado de ese aeropuerto. Finalmente alzó el vuelo y regresó ileso a Santiago de Cuba. No corrieron igual suerte los expedicionarios en tierra. La prisa por abandonar el avión incidió en que uno de ellos perdiera la mochila del comandante Jiménez Moya, que contenía detalles de las operaciones militares y señalamientos de los lugares por donde habrían de producirse desembarcos marítimos. Cuando los generales de Trujillo tomaron posesión de la mochila, pensaron que se trataba de una operación para distraer la atención. Pero al descubrir que dicha mochila contenía una fuerte suma de dólares, dieron crédito al hallazgo. Ese accidente fortuito selló la derrota militar de los expedicionarios de Constanza y de los que llegaron 7 días después a bordo de 2 embarcaciones. Un día antes, a las 5:15 de la tarde del 13 de junio, 2 lanchas de recreo, la Carmen Elsa y la Tímina, con 121 y 48 expedicionarios a bordo, respectivamente, fondeadas en Punta Arena, Bahía de Nipe, Cuba, después de elevar anclas, pusieron rumbo a República Dominicana. Se impusieron al soltar una serie de inconvenientes, incluyendo 2 intentos de sabotaje llevados a cabo por agentes de Trujillo encubiertos. Una atracaría en Maimón y otra en Estero Hondo. Sin embargo, no habían llegado a los puntos prefijados cuando fueron interceptadas por un guardacostas y una fragata de la Marina de Guerra Dominicana, así como por aviones P-51 y Vampiro de la aviación militar dominicana. La Carmen Elsa fue hundida en Maimón por los cañones hispano-suizos de la fragata 103, en tanto que la Tímina logró penetrar por Estero Hondo. De la primera resultó muerta la mayoría de su tripulación, incluyendo el comandante de la expedición, el Dr. José Horacio Rodríguez. Los tripulantes de la segunda llegaron a la playa. Casi todos fueron asesinados bajo órdenes del hijo mayor del tirano, general Rafael Leónidas Trujillo Martínez. Ahí quedó el propósito de 3 desembarcos sincronizados que habrían de permitir el establecimiento en tierra dominicana de un gobierno del exilio antitrujillista. Apenas 6 combatientes sobrevivieron a esas acciones de los 198 integrantes: Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Gonzalo Almonte Pacheco, Francisco Medardo, Mayovanex Vargas y Poncio Pou Saleta. El ejército de Trujillo experimentó bajas en combate y trascendió que 42 efectivos de las tropas regulares resultaron muertos y 32 heridos, registrándose un soldado desaparecido. ¿Y cuál fue la victoria? A pesar de ser derrotados militarmente, sus acciones lograron calar en la conciencia del pueblo dominicano. Con su sangre y sacrificio sembraron la necesidad de librarse de Trujillo y el anhelo de otro estilo de vida, más humano y más libre. Casi 2 años después de estos hechos, la noche del 30 de mayo del 61, un grupo de hombres valientes ajustició a Rafael Leónidas Trujillo mientras transitaba por la avenida 30 de Mayo camino a su hacienda Fundación en San Cristóbal. Los combatientes por la libertad eran de diferentes nacionalidades, predominando naturalmente los dominicanos. Los extranjeros fueron 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 españoles, 2 norteamericanos y un guatemalteco. Loor a los expedicionarios del 14 de junio. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género.
a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana tenemos un invitado muy especial, un buen amigo, Francisco Manzano Rodríguez. Es un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestrías en Derecho Empresarial tanto en la Pucamaima, aquí en el país, como en la Universidad Alcalá de Henares de España. Es profesor en la Universidad APEC y también en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Así que, Manzano, bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido. Bueno, gracias. Para mí constituye pues un privilegio doblemente. Primero porque somos amigos de antaño y segundo porque es una oportunidad pues para compartir y reflexionar algunos temas jurídicos. Bueno, pues vamos a entrar justamente en un tema que es de tu ámbito profesional, digamos, natural, que es justamente el tema empresarial. Y yo quisiera que entráramos analizando las bases constitucionales de la organización del sistema empresarial en la República Dominicana. ¿Contiene la Constitución nuestra elementos que sirvan para estimular el desarrollo de la actividad empresarial? Sí, mira, mucho se ha discutido y creo que es una oportunidad singular para reflexionar sobre lo que dispone la Constitución en el tema empresarial. La Constitución del 2010 recogió algunos aspectos de la libertad de empresa, pero no lo recogió exclusivamente para las sociedades comerciales, sino que lo abordó de manera más amplia en su artículo 50 como los derechos fundamentales que tienen las personas a colocar sus bienes y hacer empresas, hacer comercio, es decir, intercambiar luego esos productos y a los procesos de industrialización, es decir, a la fabricación. Agregó la Constitución del 2010 la prohibición expresa de los monopolios en el sector empresarial, que estaban en un servicio exclusivo del Estado, pero el artículo 219 lo que hizo fue que permitió que sea la empresa privada, el sector privado, que tenga la iniciativa empresarial y económica. De manera que haciendo una combinación, sí, la Constitución tiene un contenido riquísimo de que las personas puedan organizarse empresarialmente. Te diría, Félix, tres aspectos básicos prevé ese principio constitucional. Y Paola, que es el acceso, permitir que las personas tengan acceso al mercado, es decir, que no haya trabas regulatorias
ni monopolios, ni falta de competencia en el mercado. Ese es lo primero. Pero luego que accedes, puedas dedicarte libremente a cualquier actividad empresarial, ya sea los llamados sectores regulados, dígase bancarios, seguros, zona franca, o los sectores no regulados comerciales, que son esas plazas comerciales que se ven y la comercialización de cualquier servicio. El tercer aspecto que implica es elegir la forma en cómo tú puedes estructurar la empresa. Puede ser a través de una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una empresa en comandita simple, en comandita por acciones. Todas esas estructuras societarias que puedan ir definidas al tipo de negocio que se va a hacer. Entonces la Constitución lo que hace es reservar que una vez penetres, te organices como quieras, vendas lo que quieras y que las trabas regulatorias puedan ser orquestadas conforme a debido proceso y los sancionamientos. Y hay varios precedentes que vamos a discutir sobre eso. Conociendo entonces ese panorama, ¿cuál sería la situación actual del sector empresarial en la República Dominicana? El sector empresarial, desde el ámbito constitucional, está incipiente. De hecho, es uno de los sectores menos regulados. Es decir, tú tomas en la parte laboral y ya los laboralistas lograron tener un tribunal exclusivamente de los trabajadores. Tienen diferentes salas, tienen una sala constitucional articulada para eso. La parte empresarial todavía depende del sistema y del procedimiento comercial tradicional del año 1805, adecuado en el año 1844, es decir, hay un atraso en el plano legislativo. Ahora, en el plano del tráfico comercial, es decir, la parte no regulatoria, sí las empresas están muy avanzadas. Pero están avanzadas sobre el plano de la informalidad. Te comento que el 60% de los empleos que se generaron en los últimos 2 años ha sido del sector informal. No quiere decir que sea ilegal, sino que son sectores que no tienen compañía, que no retienen TCS, que no retienen impuestos. Es bueno aclarar entonces, esto. Exacto, entonces esa parte formal es la menor y debemos de decir que más del 50 o el 60% del Producto Interno Bruto se retienen o se aportan a través de empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un Estado social democrático, constitucionalmente establecido, donde los proyectos se financian con presupuestos anuales, necesitamos incentivar las empresas para que puedan desarrollar 2 esquemas fundamentales: trabajos, retención de impuestos y al mismo tiempo entonces tener el dinero para financiar todo el sistema democrático, porque no hay otra forma del financiamiento que no sea a través de las empresas. A mí me parece que el tema de la informalidad en la actividad empresarial, como tú bien acabas de decir, es importante abordarlo para tener en cuenta esos elementos que tú señalas para asegurar el funcionamiento del país y lo que significa la actividad empresarial. Y justamente, ¿cuáles serían entonces los retos que nosotros tendríamos que tener desde la perspectiva regulatoria a la luz de la Constitución y de nuestra práctica legislativa? Retos que debemos abordar para poder, digamos, avanzar en la actividad comercial del país. Mira, hay leyes que no se han implementado 100% en materia empresarial, que son las de defensa de la competencia. Si un consumidor no tiene cómo comparar productos y todos pertenecen a una mano, entonces el precio se desliza y el servicio no es tan adecuado. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional? Que aun cuando la lentitud de los procesos de discusión de los poderes legislativos para emitir estas leyes ha dado un paso de luz a ese tema. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. En una ocasión en el sistema de combustible se dieron algunas previsiones del marco regulatorio del alcance que tenía que tener la intervención del Estado para regular los sistemas económicos y empresariales. Y eso fue una oportunidad en el 2013 donde el Tribunal Constitucional dijo que la potestad regulatoria puede intervenir en las esferas económicas, pero bajo 3 ejes, pensando siempre en regular en una intervención mínima, bajo el contenido de desarrollar el aspecto del principio empresarial, es decir, la creación y el fomento de empleo, y que se marque sobre leyes que tengan estas potestades regulatorias. Es decir, la ley tiene que darle al ministerio o a las entidades regulatorias esa facultad. Eso fue una oportunidad brillante. ¿Por qué? Porque entonces las empresas comenzaron
casi en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de educación, a generar respuestas de las inconstitucionalidades que tenían sus leyes. Y ahí el Tribunal Constitucional, para ponerte otro ejemplo, en materia de educación también estableció que los colegios privados, si bien tienen libertad empresarial, como la educación es un aspecto de desarrollo humano que promueve un ciudadano que esté bien educado, está bien informado de sus derechos. Por lo tanto, el desarrollo integral de los derechos de la parte teórica en el plano real se debe de hacer. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Puedes tener libertad empresarial en cuanto a la administración de las escuelas, pero debes de orientar el plan decenal de educación y ajustarlo a lo que el Estado diga para tener uniformidad en los conocimientos. Eso hizo que todo el sistema educativo esté hoy uniforme. Los niños de las escuelas privadas y los de las escuelas públicas le están dando el mismo contenido de material de educación. Otros aspectos que ha hecho con el tema de arbitrios, organizó todo el sistema con los precedentes del Tribunal Constitucional, qué es un arbitrio, qué es un tributo, qué es una tasa por servicio, haciendo un acopio, estableciendo tasas son cuando tú pagas para recibir un servicio por parte del Estado. Los tributos son aquellos pagos que tú haces como contribución para servicios generales, y los impuestos pues no más son que aquellos que tú pagas como una contribución, pero es en relación a un servicio que tú vas a recibir o a un beneficio, dígase transferencias de casas y eso. Creo que el Tribunal Constitucional ha hecho, o los precedentes jurisprudenciales con decisiones ratio decidendi, han permitido focalizar el alcance y el desarrollo de ese artículo 50 olvidado sobre el desarrollo del plano interinstitucional del desarrollo de las empresas. Bueno, básicamente nosotros teníamos curiosidad por saber su consideración sobre cómo ha asimilado este proceso el Tribunal Constitucional a raíz incluso de mencionar estos precedentes que ha ya nombrado, pero bueno, nos ha contestado algo similar. De todos modos quisiéramos saber un poco más. Sí, mira, ha contribuido bastante. Yo creo que ha sido uno de los ámbitos más discutidos. Cuando tomas cualquier ley comentada, se ve el ámbito del legislativo o digamos jurisprudencial interpretativo de interpretaciones aditivas y estimatorias. Las empresas lo han utilizado bastante, sobre todo en el esquema regulatorio, y han utilizado los procedimientos. Es increíble la cantidad de procesos de recursos de amparo, de habeas data utilizados por empresas. Yo mismo he tenido la experiencia de utilizar habeas data, o sea, es decir, reformación de datos e informaciones inexactas de las empresas. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas son más informadas, el mecanismo de financiamiento se da a través de empresas y las empresas se ven usualmente discutiendo más con el Estado o por lo menos haciendo valer sus derechos, para decirlo de algún modo. Entonces el Tribunal Constitucional no ha dejado de estar presente en múltiples escenas del sector empresarial. Es decir, desde el control difuso para eliminar las barreras de las demandas que son empresas extranjeras, desde reconocer que, para que tengamos una idea, una decisión muy reciente de hace no menos de un año, el Tribunal Constitucional estableció para las concesiones que cuando el Estado retira la concesión, es decir, la explotación de un servicio público, que lo deje en manos de las empresas, el Estado en algún momento dice, no voy a emitir más concesiones. Se elevó un recurso de inconstitucionalidad sobre la resolución que eliminó esa parte, y el Tribunal Constitucional dijo, no, es que no limita, el Estado puede limitar, y las concesiones anteriores pueden estar sujetas dentro de comercio, sobre todo cuando el Estado no lo limita por tiempo irracional o por tiempo indeterminado, sino que lo limita a 6 o 7 años. El acervo constitucional en materia empresarial ha sido la salida del estancamiento que sufren las empresas con el sistema regulatorio. Pensemos en alguna empresa entra y las barreras regulatorias son más, es decir, desde el aspecto laboral, desde el aspecto de la TCS, los nuevos impuestos que pagan,
impuestos sobre la renta, anticipo de la renta, la transferencia de bienes y servicios ITEVI, la ganancia de capital, el impuesto de retención de los trabajadores. Son como algunos 12 o 13 impuestos. Todo ese mercado regulatorio, agregándosele el tema laboral, la permisología, el tema medioambiental, no solamente lo hace costoso, sino que lo hace como un obstáculo legislativo. Y el Tribunal Constitucional ha venido a organizar el sistema regulatorio para poner freno siempre que haga. Un último ejemplo que voy a poner en esto fueron las aguas a granel. Las aguas a granel son aquellas que se venden en camiones. En una ocasión el Tribunal Constitucional fue apoderado de una resolución de algo que prohibió esas ventas a granel. Entonces, ¿qué pasó? Muy interesante, el Tribunal Constitucional dijo, eso es una limitación al derecho de empresa, al derecho a la libertad de empresa. Lo que puede hacer el ente regulatorio es sancionar quienes no cumplan con los requisitos, porque el acceso al agua también es un derecho fundamental, una joya de jurisprudencia. Es decir, que el Tribunal Constitucional, pese a que es silente, es decir, la parte empresarial no hace mucho eco sobre las decisiones, han sido todas excelentes. Manzano, yo creo que no pudiéramos, digamos, culminar un diálogo como este sin profundizar justamente en los derechos que desde la perspectiva constitucional son propios o gravitan en la actividad empresarial. Yo creo que de alguna manera tú has ido mencionando algunos de estos aspectos, pero me gustaría que de manera, digamos, bien organizada nosotros podamos ir viendo, sobre todo para aquellos que tienen interés en realizar emprendimientos comerciales y empresariales, que puedan saber cómo la propia Constitución tiene un marco normativo que les protege y vamos a ver justamente cuáles serían estos aspectos básicos que contiene la Constitución para este ámbito. Mira, atreviéndome a hacer un análisis epistemológico, dogmático de la Constitución, yo pudiera dividir los derechos constitucionales de las empresas en dos grandes vertientes. Quizá la primera vertiente es el derecho a penetrar en el mercado libre, sin competencia y sin el monopolio, sin que las grandes empresas aplasten a las pequeñas. Ese es como el primer derecho. La segunda es que escuela de derecho o los principios que pudieran tener son las garantías básicas que se tienen todos los usuarios, empresas o no, que ya una vez se adquiere la personalidad jurídica son aceptados como debido proceso. Es decir, no puede un ente regulatorio fijar un impuesto, fijar una tasa, crear un procedimiento que no esté amparado bajo la ley y ni pudiese sancionarlo si no se garantiza con un debido proceso. Eso es constitucionalmente aceptado. Otros aspectos son las garantías mínimas que tiene las empresas de que en todos los procesos, dígase, de corte penal, civil, comercial, administrativo, las garantías que se ofrece de corte judicial puedan también hacerlas efectivas. También tenemos las de carácter regulatorio administrativo. Las empresas tienen que tener un derecho efectivo de sano al trabajo. Los empleados tienen que tener y que se estar encaminando, crear guarderías para que los empleados puedan llevar a sus hijos a horas de destiempo. También tener el derecho efectivo al medio ambiente. Las empresas tienen derecho a que sus empleados sean educados a través de Infotec, a través de los organigramas del Estado y planificaciones dentro del presupuesto para impulsar el emprendedurismo y el desarrollo de las empresas actuales. No podemos dejar de lado y hacer una reclamación de que es necesario que los tribunales sean ya creados para que se puedan aplicar solo de manera exclusiva para los sistemas comerciales. Estamos hablando de que las empresas, la República Dominicana está 2 dígitos por encima de la media en Latinoamérica de 43% de seguridad jurídica en materia empresarial. Debemos regular, y también lo está en la Constitución, el tema de las concesiones. Las concesiones que el Estado da en el carácter minero, en el carácter de la explotación, y hace un balance interesante entre la explotación de los recursos naturales con el desarrollo sostenible de la parte social que implica el desarrollo humano a través de los empleos. Hay un tema
que quizás no es tan constitucional, pero que es una necesidad que aflora, y es que estamos, según el profesor, el economista Jeremy Rifkin, aceptado por el Parlamento ya europeo, como que estamos en la cuarta revolución industrial. El proceso de que ya se incorporó todo el sistema computacional a las empresas, ahora venimos con la robótica. Entonces, ¿cómo hacemos una simbiosis de los trabajos y las pérdidas de trabajo a futuro? De repente vamos a ir a un tribunal y los roles de audiencia ya no van a existir alguaciles, hay tribunales que ya lo tienen. Vas a ir a un supermercado y tú mismo te vas a servir y vas a pasar tus compras, te vas a llevar el carrito y lo vas a montar en un asunto. Ya empresas, como simplemente citarlo de manera académica, Amazon utiliza el 60% del reparto con drones robóticos, con GPS integrados de manera satelital, de manera perfecta. Ya Tesla está desarrollando los primeros autobuses para que puedan tener corrida secuencial, de manera que no puedan utilizar chofer, para incrementar la puntualidad en la cosa. Esos retos que están sucediendo en el mundo, tenemos que integrarlo, y van a ser integrados, porque ya no es un desarrollo capitalista, sino un desarrollo empresarial progresivo. Y entonces el tribunal y todos los tribunales van a tener que repensar y replantearse todos los conceptos escritos que tenemos actualmente con relación a las empresas. En esa misma línea, entonces nosotros quisiéramos saber cuál es su proyección sobre el sector empresarial en materia constitucional aquí en la República Dominicana. Vamos avanzando muy bien, vamos avanzando en apenas 7 años, todo el sistema empresarial ha podido montarse y organizarse sobre las decisiones del Tribunal Constitucional. Han sido precedentes muy analizados, muy ponderados. Quizás sobre algunos se tiene alguna ligera diferencia, pero están cargados de elementos de realidad. Sobre todo porque la instrumentación de esos procesos impugnaticios de inconstitucionalidad se cargan de informes periciales, se llevan discusiones muy buenas, y ha servido de ser un equilibrio entre la potestad regulatoria del Estado con la libertad empresarial. Lo ha sabido organizar y estructurar de manera correcta. Tenemos retos más legislativos de orden de avance y de incentivos fiscales, sobre todo de los desarrollos fronterizos, que ya el Tribunal Constitucional también lo ha decidido, ha establecido que no existe un privilegio irritante el hecho de que a una empresa en una zona fronteriza se le dé incentivos fiscales, y a empresas que están establecidas digamos, en el sistema financiero no se les den esos atributos. Y el desarrollo es que eso es una forma de desarrollo humano y de desincentivo fiscal para que los empresarios puedan hacerlo. El tribunal ha sentado las bases, ya le toca a otros poderes desarrollar esos principios. Bueno, Manzano, la verdad es que ha sido una muy interesante participación en la que hemos visto cómo hay importantes retos mediatos y también complejos a futuro en la actividad empresarial, y cómo ha ido incidiendo en todo esto la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Esperamos que esta no sea la primera vez que tú participas en este escenario, sino que en otras ocasiones podamos seguir con este diálogo que sin duda ayudará a seguir empoderando a la ciudadanía dominicana. Dicho esto, les queremos agradecer a ustedes el favor de la sintonía y, por supuesto, reiterarte el agradecimiento. Muchas gracias por la invitación con nosotros en este espacio. Y sobre todo que esperamos tenerlo de vuelta. Bueno, cuando ustedes digan. Bueno, a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de la voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 11 de junio de 1929 se instala la Asamblea Revisora, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, representante por la provincia de San Pedro de Macorís, con la finalidad de introducir la segunda reforma al texto supremo de aquel año 1929. Razones de urgencia habían determinado la anterior reforma de enero de 1929. Estaba limitada a la modificación del artículo 3 del texto sustantivo anterior, el cual decía, entre otras cosas, lo siguiente: el territorio de la República Dominicana, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Sus límites, que comprenden todo lo que antes se llamaba parte española de la isla Santo Domingo y de las islas adyacentes, son por tanto, por el lado de occidente, los mismos que en virtud del Tratado de Aranjuez de 1777 lo dividían en 1793 de la parte francesa. Esto motivó que poco tiempo después se creara una comisión de reforma interparlamentaria, integrada por 3 senadores y 4 diputados, para que prepararan la revisión constitucional, tomando en cuenta la opinión de magistrados del orden judicial y de reconocidos juristas. Instalada la Asamblea Revisora bajo la presidencia del licenciado Porfirio Herrera, se nombró una comisión redactora del proyecto compuesta por los licenciados Pedro Troncoso, Roberto Mejía, Enríquez Estridels, Clodomiro Mateo, y así como por los señores Eliseo Alfau Pérez y José A. Hungrías. El 17 de junio de 1929 la referida comisión presentó el proyecto de reforma conjuntamente con la exposición de motivos. Al siguiente día, el 18 de junio de 1929, se dio inicio a la primera lectura y discusión del proyecto de reforma, y el 20 del mismo mes y año, el texto supremo quedó reformado. El proceso de reforma constitucional culminó y la nueva versión de la Carta Sustantiva fue proclamada ese mismo día, 20 de junio de 1929. El nuevo texto sustantivo fue publicado en la Gaceta Oficial número 4108 de fecha 25 de junio de 1929. Este texto mantuvo vigencia de 5 años hasta la reforma de 1934. Vivir en Constitución. Artículo 95. Interpelaciones. Interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a las entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos 3 legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores. Párrafo. Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras,
con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad. La semana pasada veíamos cómo una de las introducciones de la Constitución del 2010 era justamente las invitaciones, una novedad propia en nuestro ordenamiento constitucional. En esta semana vemos cómo, por su parte, las interpelaciones en el artículo 95, que también son un mecanismo de control de origen parlamentario, han sido introducidas en nuestro ordenamiento jurídico constitucional para permitir que las cámaras del Congreso requieran de ciertos funcionarios públicos que den cuenta de sus acciones ante estas. Acompáñennos la próxima semana para que sigamos juntos aprendiendo sobre nuestra Constitución y sobre todo sobre estas reflexiones que como cada semana le traemos aquí en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Les esperamos.